Ya empecé, ¿eh? Ya se va la grada. ¿En vivo? Em- Hola amigos de Pixel por Pixel, estamos en una nueva emisión, esperando que les guste nuevamente en Pixel, esta semanal, nueva emisión, esta ocasión nuevamente me encuentro con Balán, que Balán, preséntate por favor. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Pues una vez más estamos acá en este podcast semanal que vamos a estar trayendo para ustedes. Y pues justamente, ¿no? Para estar platicándoles sobre las noticias más comentadas de la industria de los videojuegos. Bueno, pues, saludos a todos los que estén en vivo y los que se vayan uniendo poco a poco, ¿no? A este chat que poco a poco se va a estar nutriendo. Esperamos también sus comentarios, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos ahí en TikTok, en YouTube, pronto estaremos en Facebook, también estaremos en Instagram y bueno, en X o Twitter, ¿no, Balan? Sí, justamente ya estamos ahí, ya tenemos las redes sociales y demás. Entonces pues ya van a poder ahí, ya vamos a poder ahí comentarles algunas noticias y demás para que también vayan ahí preparándose para cada viernes comentarlo con nosotros. Y también pues bueno, pues para poder platicar y debatir si se ocupa, ¿no? O si hay oportunidad de ello. Ok, pues empezamos con las noticias más relevantes de la semana. Eh, no podía dejarla pasar la ocasión, la noticia más importante, se nos fue el papichulo de Chuck Norris, ni modo, lástima. ¿Qué opinas, Balán, que ya se nos fue el buen y poderoso Chuck Norris? Sí, una tristeza, caray, ahí ya pues qué mal, ¿no? Que se nos fue Chuck Norris, todo un ícono del cine de los 80s, 70s, 80s, todo un ícono este cuate y pues la verdad, una pues muy muy triste, ¿no? O sea, porque pues bueno, en algún momento ya saben, ¿no? Fue ahí rival de Bruce Lee en alguna película, ¿no? Y eso, entonces pues... El único que le hizo frente a frente, uno a uno a Bruce Lee. Correcto. Y bueno, eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? Porque aparte hubo dos juegos con ahora sí que en su imagen, así es que aunque digan que no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque hubo dos jueguitos por ahí, ¿no? Ya hace tiempo, pero bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestras noticias, la más candente, la más importante, la que más revuelo ha causado, ¿no? En todos los medios de comunicación, ya que Nvidia ha presentado el nuevo DLSS 5, y bueno, cuéntanos, Balan, un poquito sobre eso. Pues sí, ¿no? Justamente pues allí Nvidia ya presentó esta nueva tecnología, el nuevo salto ahí importante en su tecnología de inteligencia artificial que ayuda a sus tarjetas gráficas, ¿no? Para que presenten mejoras en cuanto a la calidad visual y demás. Entonces pues sí la presentaron y pues bueno, se hizo ahí un revuelo en cuanto a lo que han estado por ahí comentando los medios de comunicación y todo eso, pues muy importante ahí, pero pues bueno, no sé tú, ¿cuál es tu opinión sobre este tema ahorita ahí de noche? Bueno, para ir adelantando, va a ser nuestro tema a debatir el día de hoy, ¿no? No me gustaría como adentrarnos tanto. Lo único que sí que quiero decir es que la comunidad no estaba muy contenta, los medios especializados, al menos de México, tampoco le echaron muchas flores a Nvidia. Y bueno, se le agregó que también Capcom y Bugisoft, ¿no? Pues dicen que se enteraron al mismo tiempo que todas las personas de esta nueva tecnología. Entonces, como esto que le echa más leña al fuego, ¿no? A un odio incomprendido, tal vez, o bueno, tal vez sí, no lo sé. Sí, pues justo, ¿no? Ahí pues la industria ahí comentando sobre todo ello, pero pues eso nos adentraremos un poco más en el tema ya al final del podcast, que es pues bueno, donde vamos a sacar como toda la carnita, ¿no? A esa noticia. Así es, vámonos con nuestra segunda noticia de la semana, por favor, Balán. Sí, pues justamente, pues, ¿qué pasó? Que Microsoft, igual que Sony hace una semana o dos más o menos, fue cuando dijeron que iban a estar, que Sony dijo que iban a agregar esa ayuda, ¿no? Para los videojugadores y que puedan recibir apoyo, ¿no? Por la IA, por parte de la IA y demás, que fue cuando lo patentó Sony hace como una o dos semanas.
Sí, hace un par de semanas, algo así. Pues bueno, que resulta que Microsoft también, ¿cómo la ven, no? No se van a quedar atrás y ellos ahora van a meter en los videojuegos, van a introducir su tecnología de Microsoft Copilot, lo van a adaptar ahora, pero para los videojuegos, ¿no? Para toda la parte gaming, y pues justamente pues, se llama Gaming Copilot. Y pues justamente lo que trata pues es un asistente de inteligencia artificial que pues va a llegar oficialmente a consolas como el Series X y Series S a finales de este mismo año 2026. Y pues esta herramienta ya superó la fase beta y lo que va a estar para tanto para PC como para móviles. Y pues va a permitir que los jugadores reciban consejos en tiempo real, ¿no? Una guía, ciertos pasos ahí que pues para que puedan para que no se atoren, ¿no? En algún nivel o para que reciban estrategias, consejos de cómo pasar alguna parte donde estén atorando y demás. Y pues todo eso sin interrumpir la partida, ¿no? Entonces suena interesante, pero pues bueno. Siento que va a ser como lo que pasó, ¿no? Hace no mucho cuando intentaron hacer este asistente digital que era Cortana, que no sirvió para nada, que nada más era más molesto que ayudar, y que al final de cuentas la gente, pues aunque está ahí la opción, pues no lo usan mucho, ¿no? No siento que la gente quiera buscar una guía en tiempo real, como que le quita el chiste al juego, ¿no? Sí, justo, pues de repente por ahí no, pues a la gente, ¿no? De por sí, pues ya sabes, al jugador celoso, ¿no? Ahí de sus capacidades y demás, sí, también de que, pues no me digas nada de que me vas a ayudar porque, pues, no me gusta, ¿no? No me gusta que me cuentes que me vas a estar ayudando. Entonces, pues es normal, ¿no? Se entiende que el jugador no quiera estar recibiendo ese tipo de ayudas y así, ¿no? Pero pues también, ¿por qué? Pues porque sienten que les quitas su logro, ¿no? Y eso al menos así lo siento yo. Y pues me imagino que es el sentir de muchos otros videojugadores, que incluso, ¿no? Pues desde el momento en el que les dices, ¿quieres bajar la dificultad? ¿No? O sea, en juegos como God of War o así, pues desde ahí ya se sienten atacados, ¿no? Entonces, pues creo que es normal, ¿no? Y ahora imagínate pues que les pones el modo de que la IA les va a estar dando consejos y eso, pues, o les va a estar ahí sugiriendo estrategias y todo, que imagínate que te dice cómo resolver un puzzle en juegos como, pues sí, como Zelda, como algún juego de este tipo de que sea resolver algún acertijo y que te cuenta, ¿no? Cómo hacerle y pues algo que tú esperabas resolver, pues es como bajarle el nivel, ¿no? Justamente. Sí, sí, sí. Mi buen balance sentía que venías ahí como que en la pecera que va a Tláhuac, venías ahí moviéndote demasiado tu cámara. Espero que no te hayas Sí. caído ni nada haya pasado nada, espero que no. Pero sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, se supone que este sistema, ¿no? También nos va a dar datos sobre la historia del jugador, nos va a dar detalles de nuestra cuenta, de las suscripciones, o sea, cosas que puedes hacer, pero que a lo mejor te da hueva, y nada más se lo preguntas por comando de voz y se acabó. Sí, justo, ¿no? Para que no tengas que abrir por ahí tu celular y que te metes ahí al navegador o ahí a YouTube para checar algún tutorial ahí, ¿no? De cómo pasar alguna parte. Pues a lo mejor por eso no pudiera ser. Se puede ahí, se podría ahí checar una que otra cosa, ¿no? O sea, de manera más accesible, más rápida, ¿no? Así es, bueno, pues siempre algo que sume de forma positiva estaría bien, pero bueno, ya será con el tiempo si sabremos si funciona o no funciona este asistente por inteligencia artificial. Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente noticia, noticia número 3, nos vamos a ir un poquito rápido porque tenemos muchas noticias en esta ocasión. Hubo muchas noticias positivas en su mayoría. Bueno, sale la nueva actualización de sistema de Nintendo Switch 2, la 22.0.0. Específicamente salió el 17 de marzo. Y bueno, trae bastantes mejoras, ¿no? Que ya algunos a lo mejor ya están probando. Y creo que el más importante es el modo el Handle Mod Boss, ¿no? Que hace que tus juegos de Switch 1 se vean como si estuvieran en dock, pero en modo portátil de Switch 2. ¿Cómo ves, Golan? Sí, no, pues la verdad a mí me parece que es algo que pues, de cierto modo tuvo que haber salido desde el inicio, desde que lanzaron el Nintendo Switch 2. Algo muy, pues sí, realmente, pues que no se entendía, ¿no? ¿Por qué no estaba, ¿no? Desde el día uno. Me parece que es una muy buena adición. Me parece que hay algunos juegos que sí se van a beneficiar muchísimo. Nada más que pues algo que sí me preocupa un poquito. Este, algo que sí me preocupa un poquito es justamente la parte en la que pues... eh,
Pues ya tenemos diferentes tipos de mejoras, ¿no? Para los juegos de Nintendo. En este caso, pues mira, ya tenemos que la edición, la Nintendo Switch 2 Edition de algunos juegos. O sea, ¿qué mejoras? Pues esas, pues ya sabes, ¿no? 4K en algunos casos, 60 cuadros por segundo de juegos que ya eran de Switch, ¿no? Como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Ya tenemos el otro tipo de mejora que es ese tipo de ediciones, como en el caso de Super Mario Odyssey, que ya tiene 4K y 60 cuadros por segundo y HDR, o sea, sin llamarse Switch 2 Edition, ¿no? O como el caso que también aplica eso para el juego de Zelda Link's Awakening o para el juego de Zelda de Echoes of Wisdom, también, ¿no? O sea, que ya corren a 60 cuadros estable y le rescalan a bueno, en algunos casos ya tiene esta resolución a 4K, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? En Mario dice sí tiene 4K, 60 cuadros por segundo, HDR, es otro tipo de mejora, sin llamarse Switch 2 Edition, ¿no? Ya tenemos ahora también esta mejora, ¿no? La mejora en la que tiene el Boost Mode en modo portátil para los juegos de Switch, pero pues, jugándolos en Nintendo Switch 2, ¿no? Entonces, pues digo, si de por sí es un desastre, ¿no? Saber si por cuál sí cobran, por cuál no cobran y todo eso, pues ahora imagínate, pues ahora que ya tenemos este Boost Mode, ¿no? Pero, pues bueno, no sé qué opines de eso. Bueno, por acá nos están diciendo que también por ahí el Pokémon Scarlet ya corre a 60 frames, ¿no? Con pura potencia de Switch 2. Y pues yo creo que es algo positivo, ¿no? Ya que ahora dicen que todos los juegos van a correr a 1080p en lugar de a 720p. Y bueno, pues está como positivo, yo creo. Es como también, pues un gancho, ¿no? Para los que no se han podido mover de Switch 1 a Switch 2. Tal vez yo creo que también es también para que se animen un poquito. Pero también esta actualización no solo tiene esta mejora, también tiene algunas otras mejoras, ¿no? La posibilidad de añadir notas privadas a usuarios en las listas de amigos, editables desde la app de Nintendo Switch. No sé para qué, es tan engorroso eso, pero bueno. Mejoras en el Game Chat también tenemos. Sí, no, pero ahí, por ejemplo, para amigos. Ahí cuando le pones una notita a algún usuario, a algún amigo, ahí le pones, siempre me gana en Smash, no jugar, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Pues sí, puede ser, ¿no? O sea, hay una etiqueta, ¿no? Ahí extra ahí. Una etiqueta de jamás jugar con él, ¿no? Exacto. Y bueno, y básicamente serían como las mejores, las mejoras mayores, ¿no? Ya saben, siempre hay estabilidad del sistema, etc. A mi percepción creo que es una buena adición a esta nueva consola, que sí creo que es lo que busca, que traer más usuarios. Sí, justo mira, pues por acá, nos comenta ahí Crimson, ¿no? Que dice que muy chido y todas las mejoras de la actualización número 22 del firmware, pero pues dice que pues ojalá que pronto ya le pongan temas, ¿no? Como al 3DS que pues, se ponía muy bonito todo, ¿no? Y esos temas del 3DS eran fabulosos. Sí, una maravilla ahí lo de los temas. Y pues justo también dice Crimson que en la parte de notas ya me puso a mí que le debo 20 pesos, ¿no? Pues claro, para las carnitas del sábado, ¿no? Mañana para un taquito, algo. Perfecto. Sí, bueno, pues no sé, digo, ya también la imaginación de la gente volará y usará estas notas, ¿no? En lo que quieran, y bueno, ya llevarán sus juegos que quieran darle una segunda pasada a Switch 2, y bueno, qué mejor para verlo a todo esplendor, ¿no? Sí, justo acá también, mira, por ejemplo, de los comentarios, pues nos dice ahí Mario, ¿no? De WDK que deberían de meter para la eShop, digo, las mejoras que platicábamos también la vez anterior, que pues deberían de meter ahí en la eShop una actualización o el firmware, una actualización que nos permita regalar juegos, ¿no? A tus amigos. Y pues sí, justo. Está padrísimo. Esa opción está padrísima, ¿no? Falta. No sé si está en PlayStation 5, pero en Xbox sí está, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, justo. Sí, en Xbox sí funciona. Así sí se puede hacer. Sí, está un regalito, ¿no? De cumpleaños, o para la novia, o yo qué sé, ¿no? Te quieres ver guapo con tu amigo, pues ahora te lo regalas. Sí, no voy a decirlo, pero sí, justamente, ¿no? Sí, ese tipo de mejoras son las que se esperan en los firmwares. Y pues sí, ¿no? Y justo digo, para un poquito como a futuro, a ver qué nos espera las actualizaciones de este estilo que hacen un boost al rendimiento de los juegos. Pues yo sí espero que en un futuro, no muy lejano, a lo mejor no sé, a lo mucho, tal vez unos 6 meses, pues nos puedan estar sorprendiendo con un modo boost para Nintendo Switch 2 en modo dock. Y que los juegos, en algunos casos, cuando apliquen, se puedan correr a una mayor resolución o una mayor tasa de frames. Los juegos de Nintendo Switch 1, ¿no? Jugándolos en dock, en Switch 2. Lo dudo. Si no, ya no tiene Ojalá caso sí. el que te vendan las otras ediciones
Edition No, Extra. claro, no, claro, No pero pues tendría sentido. claro, pero es justo lo que platicaba, ¿no? O sea, de que justamente, o sea, ya está lo que pasa con Mario Odyssey hoy en día y que pues no sé, es el juego que a mí me parece sería más sencillo de vender la Switch 2 Edition de Super Mario Odyssey. Y no lo hicieron, ¿no? En su momento. O sea, justamente pues deberían, ¿no? O sea, realmente es uno de los juegos más importantes, más icónicos de la plataforma. Y la actualización es gratis. Y corre a 4K, 60 cuadros y HDR. Y me parece que ese sí debieron haberlo vendido. Y me parece que yo creo que ya se hartaron de estar haciendo Switch 2 Editions y este tipo de mejoras como la de Mario Odyssey. Y dijeron, ya, ahí está el Boost Mode al menos para la parte portátil, ¿no? Sí, no, ya se aburrieron. Aparte también es confuso para el consumidor. Es confuso, la verdad, ¿no? Sí. Imagínate ver a un papá confundido a comprar su juego para su niño de Switch y le compra la Edition 2 y le quiere meter a su Switch 1 y no va a correr, ¿no? O sea, No, sí, es pero confuso. sí, justo. Pero sí, mira, por acá igual dice este Crimson que nos imaginemos cosas, pues, chidas, ¿no? Acá. Sí, que por imaginar no paremos, ¿no? Sí, claro, algún día llegarán. Pero bueno, después de esto, rápido y análisis de esta noticia, seguimos con la siguiente, por favor, mi buen Balán. Ligado también a Nintendo, ¿eh? Sí, justo, ¿no? O sea, digo, algo que, digo, no había probado mucho, yo sabía cómo funcionaba y demás, pero no tiene mucho que tuve la oportunidad de probarlo. Pero justamente, pues, el Game Chat de Nintendo Switch 2, pues va a dejar de ser gratuito, ¿no? A partir del 1 de abril de este año. Y pues justamente lo que ocurre es que pues a partir de esa fecha ya el chat de voz y de poder compartir pantalla y todo eso con algún amigo, pues ya vas a tener que ser suscriptor de Nintendo Switch Online para poder acceder a esta función. Y pues bueno, ¿no? Como todos lo platicaron en su momento, pues el botón ese de Game Chat que viene en todos los controles de Nintendo Switch 2, Pro Controller, Joy-Cons y demás, pues va a quedar inutilizable, ¿no? Nos van a cobrar por poderlo usar, ¿no? Ahora sí se va a cumplir, no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Ese botón se va a asociar directamente a tu tarjeta de crédito. No va a ser inútil, más bien te va a cobrar. Te va a cobrar Bueno, ahora. sí. Inútil para nosotros no. Para nosotros sí, para Sí, ellos no. claro. Para ellos no, obviamente. Y bueno, hay que recalcar que si no lo han probado y tienen ganas de hacerlo, tienen hasta el 31 de marzo del 2026 para poderle echarle un ojito. Ya a partir de abril, pues lamentablemente tienen que soltar su dinero. Sí. Pues mira, sobre esta noticia, pues nos comenta Crimson que no puede ser que deje de ser gratuito. Que pues la verdad, y que pues nunca lo usó la neta, ¿no? A ver, yo personalmente, y lo digo abiertamente, todavía no tengo un Switch 2, ¿no? No he podido todavía tenerlo, pero ¿tú crees que sea necesario que se nos venda esto o no? A mí personalmente se me parecería que no, pero bueno, yo no tengo la consola. Pues no, a mí me parece que es, pues, o sea, me parece que esté incluido con la suscripción que ya la mayoría de jugadores que están bien interesados, ¿no? A lo mejor en la plataforma, pues que ya me parece bien que lo tengan. O sea, que ya venga por default, ¿no? Ahí en la suscripción. Pero sí me parece que pues, si no tienes la suscripción no puedes usarlo. Sí me parece un poquito manchado, ¿no? Por parte de Nintendo. Pero pues bueno, ¿no? O sea, al final ellos consideran que sí se debe cobrar, pues por algo será. Que la verdad, o sea, ya que lo he probado, me parece que funciona muy bien el micrófono, ¿no? La verdad, eso sí, me parece que detecta muy bien la voz. Estando como a 2 metros de la consola, sí detecta bien la voz y me han escuchado muy bien, ¿no? Entonces, me parece bien. A lo mejor son cosas que no supieron vender en su momento y que por eso no se le ha dado a lo mejor el valor que merece, ¿no? La plataforma, la verdad. O sea, me parece que es por eso más que porque sea malo. Estoy transmitiendo en mi Switch 2, joven. Me escucho perfecto. Así nos vas a decir, Balan. Sí. Los voy a sorprender un día. Muy bien, pues bueno, sí, bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? Lamentablemente ya Nintendo va a cobrar. Ya sabemos que pues las compañías al final de cuentas buscan siempre tener más dinero, ¿no? Y seguimos con nuestra siguiente noticia. Algo ya, una noticia que pues, quisimos incluir aquí, ¿no? Para que todo el mundo esté enterado. Que bueno, hay una colaboración entre Fortnite y los Looney Tunes, ¿no? Confirmada para la segunda temporada del capítulo 7.
ya cuántas temporadas y capítulos ya no sé sobre Fortnite, ya es un absurdo. Pero bueno, ya se estrenó, bueno, esta temporada se estrenó el día de ayer. Ahí por si quieren jugar con Lola Bonnie, Box Bunny, bueno, pues ahí si gustan todavía de estas figuras, ¿no? Y de estos dibujos animados que todavía están por ahí. ¿Cómo ves, mi buen Balán? Sí, pues bastante bien, la verdad. O sea, digo, ya aquí todo este multiverso que ya creó Epic, ¿no? Con Fortnite y demás. Pues me parece que pues está bien, ¿no? O sea, digo, ya ahí, pues ahora sí ya hay de todo, ¿no? Pero, y digo, si lo único que faltaba era eran los Looney Tunes, ¿no? Pues bueno, está bien, ¿no? No, no, Digo, no, no, no. Lo que nos hace falta ya es unos skins de políticos mexicanos versus Donald Trump, o no sé, unos acá de, voy a decir esta, haciéndonos una, ¿no? Acá unos iraníes contra unos estadounidenses. Hacen falta, ¿no? Todavía no hay de todo. sí, no, pues no sé, ¿no? pero, pero sí, pues te digo, pues ya entre personajes y demás, pues ya está Marvel, ya está DC, ya hay Dragon Ball, ya hay de anime, ya hay de todo, ¿no? Entonces, pues, ya, pues qué más da, ¿no? O sea, La digo, Rosa de Guadalupe falta, pues, oye. sí, no, pues no me sorprende, ¿no? No me sorprende que haya tantos, ¿no? No, a mí lo que me sigue sorprendiendo, y bueno, ya nada más porque dice aquí el buen Crimson, quedaste helado cuando escuchaste Fortnite, ¿no? Y dice así como que aquí, ¿no? Te quedaste ahí todo champán, así quedaste ahí como Arqué. petrificado. Sí, sí. Yo sí quiero decir que no entiendo el gusto tan excesivo de Fortnite, ¿no? Ya es una mezcolanza ya absurda. Pero Sí, bueno, sigue vendiendo y está bien, ese es el punto, ¿no? Que venda. pues realmente lo que pasa y es que, pues pasa que la banda, pues, o sea, pues ya lo utiliza más como como un lugar para verlo, para verse, ¿no? Con sus amigos y poder platicar, ¿no? En lo que estamos ahí poniéndonos al día, pues ahí sale, ¿no? Ahí de Fortnite y demás, ¿no? O sea, digo, ahí están, ¿no? En la sala de Fortnite, en lo que están jugando y demás, ahí se andan platicando qué onda. Y ya en los últimos 5 minutos, cuando ya van a matarlos a los 4, entonces es cuando ya empiezan. No, a ver, ahí sí ya se concentran en el juego, ¿no? Entonces, pues yo creo que es más eso, ¿no? Ya es como fue un fenómeno Es social una red y social, ¿no? demás. Ajá, sí, pues justo, ¿no? Lo utilizan para platicar y demás y ponerse al día en lo que están ahí echando unos disparos, ¿no? Yo sí quiero decir que lo que nos dice Crimson aquí, nos falta el Kanaka, ¿no? Para una skin del Fortnite. Y también nos dice que el Ándale. Ferras, ¿no? El Ferras tendría un especial así, ¿no? ¡Fa, fa, 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 fa! Acá como una navajita, ¿no? Sería padrísimo jugar con el Ferras en Fortnite. Sí, justamente, ¿no? Entonces, pues sí, te digo. A mí, pues bueno, ya eran los únicos que faltaban, ¿no? Los Looney Tunes. Y pues a ver cuándo meten Peppa Pig, ¿no? Que esa sí es famosa en Estados Unidos. Pues a ver cuándo la meten, ¿no? Ya vámonos de esta noticia porque Balan está más que tullido después de haber escuchado esto. Está como nopal estimado, ¿no? No quiere ni hablar. Así es que nos vamos a nuestra siguiente noticia, mi buen Balan. Dinos, ¿qué pasó? A ver, espérame que andaba aquí, a ver, pues sí, ¿no? O sea, que lo que también sabíamos que iba a pasar, que era inminente, ¿no? Pues Starfield llega a PlayStation 5 el día 7 de abril de este mismo año, o sea, ya en un par de semanitas, por ahí, 3, y pues justamente, ¿no? Ya llega y va a estar costando $50. Que pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que PlayStation $50 más el IVA, ¿no? Entonces pues va a acabar costando 60, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues, y bueno, pues, la edición normal. Y ya la edición premium, pues va a estar costando $70, que pues al final, pues ya sabemos con los impuestos, pues va a acabar costando los 80, ¿no? O sea, si es si es un juego full price. Entonces, pero pues bueno, en fin, ¿no? Va a traer pues, estos vehículos terrestres, ¿no? Y todo eso, y va a tener todo el contenido que ya ha sido lanzado en la consola de Microsoft y ya lo va a traer, ¿no? Y pues va a traer mejoras para los mapas, soporte completo para el DualSense, justamente los gatillos adaptativos se va a aprovechar. Y pues bueno, pues digo, pues está bien, ¿no? Que lo puedan disfrutar más gente, ahora que ya sale del ecosistema de Microsoft, ¿no? A mí sí me emociona. A mí yo sí quisiera echarle un ojito a Starfield porque aparte de las cosas que se quejaron mucho cuando salió es que cuando hacían las transiciones de planeta en planeta había una pantalla de carga ahí horrible. Ya no existe, la han eliminado.
Cuando estás viajando a través de planeta en planeta también puedes hacer recorridos internos de tu nave. Y bueno, el vehículo RB8, que es un vehículo muy parecido a lo que había en Mass Effect, que es como un carrito, ¿no? Así de esos espaciales, se agrega. Yo creo que hay que darle una segunda oportunidad a Starfield, ¿no? Hay que meternos a jugarlo. Si en su momento no lo hicieron, o si estaban ustedes hartos de lo que habían visto en Xbox, a lo mejor con esta nueva actualización, pues pueden entrarle mejor. ¿Cómo ves, mi balance? Sí, 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 pues justo, ¿no? Siempre es buena oportunidad cuando entran este tipo de juegos a otras plataformas, cuando los lanzan. Entonces es una buena oportunidad ya sea para retomarlo o para entrarle por primera vez, ¿no? En este caso, pues me parece que está bien, que toda la banda ahora de PlayStation pueda disfrutar de este juego. Que, pues bueno, tendrá sus pros, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero al final es un juego que es bastante ambicioso y que pues bueno, ¿no? Causó muchísima polémica en su momento y qué bueno que ya lo pueden jugar los usuarios de PlayStation, que pues por ahí también, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pues está el rumor de que va a llegar a Nintendo Switch 2 en algún momento, pero pues no sabemos cuándo, ¿no? Sí, está bien, que llegue a todos lados y que la gente lo disfrute. Pero bueno, aquí cerramos con esta noticia y proseguimos con la siguiente que dice: la última actualización de PlayStation Portal, la de marzo del 2016, introduce el modo 1080p, ¿no? Alta calidad. Esto mejorando evidentemente cómo se ve tu juego, ¿no? En tu portátil. Y obviamente también optimiza la conectividad en redes públicas, mejora la visualización de trofeos y agiliza la interfaz de búsqueda. Esto ya está, ¿no? Actualmente lo pueden probar. Lamentablemente que, digamos que los contras de esto es que vas a requerir una mayor conexión de internet, consume más internet de esto, ¿no? ¿Cómo ves, Balán? Sí, pues justo, ¿no? O sea, entre más calidad, pues hay más demanda en el ancho de banda y todo lo que se ocupa, ¿no? Para poder recibir esa mejor calidad en la visualización del contenido en esta pantalla, en este control. Y pues justamente, pues qué bueno que ya se puede utilizar a 1080p, ¿no? Y que la tasa de bitrate, pues obviamente, y se incrementa. Pero pues bueno, como al final es como una red ahí local, digo, el problema es para cuando se juega a distancia, ¿no? A través de internet. Ahí es donde ahí entra el problema. Y pues justo, ¿no? Ahí sí necesitas un internet de banda ancha. Digo que ya hoy en día todos tenemos al menos 10 megabits por segundo. Pero pues bueno, no sé a ciencia cierta cuánto ocupe o cuánto demande del ancho de banda PlayStation Portal conectándose al PlayStation 5 en alta calidad de imagen. Pero pues digo, no creo que sea algo que sea muy demandante para las consolas, ¿no? Bueno, para la consola y el control, ¿no? Pero sí que bien que ya se puede aprovechar al máximo la resolución de la pantalla. Me parece una muy buena noticia y que, pues bueno, quien lo tenga, pues que le dé ahí con todo, ¿no? A mí en lo particular, a mí no me gusta. O sea, digo, si con el Wii U no me gustaba y con el Switch tampoco. O sea, pues si estoy aquí en mi casa y tengo una telesota ahí, ¿no? De 50 pulgadas. Y pues, como por qué voy a estar jugando en la pantalla así chiquitita y ahí quemándome las pestañas, pues si tengo ahí la telesota, ¿no? Y lo puedo ver en grandototote, ¿no? Pues, No, bueno. tú porque tienes hay muchas teles, pero a lo mejor el común de las personas que comparte tele con su pareja, o ya con los chavalones, ¿no? Tu único lugar y tu único refugio es el baño y te vas con él a PlayStation Portal a jugar al baño, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay gente que lo ha aprovechado. No, creo que es bueno, es bueno. Bueno, dice Crimson que tampoco hay que presumir, Balan, ¿no? O sea, no, pero pues bueno, yo esperaría, ¿no? Pues si tenemos ahí. Es que no, pues si tienes tu PlayStation 5, ¿no? Pues digo, se espera que mínimo tengas tu tele en la que puedes jugar Pero pues, 4K y mínimo 60 Hz, ¿no? Digo, mínimo, ¿no? Pero bueno, está bien, pues cada quien, pues si te vas a comprar tu PlayStation 5 y nomás tiene. pues, O sea, es si que, te compras el control extra que vale 5,000 pesos, pues digo, ¿no? Pues hay prioridades, ¿no? Pues antes de comprarte ese control luego te no hay compras la tele, ¿no? condiciones. No hay condiciones, no hay condiciones. A veces te digo que está ahí el chiquillo que quiere ver el Chavo del 8, que quiere ver Pokémon, que quiere ver no sé qué, o la esposa que ya puso ahí la novela coreana, ¿no? Entonces ya no puedes, ya no puedes. Te tienes que ir a la sala, a la cocina, al baño, ¿no? O sea, de modo, güey, lo puedes gozar a 1080p, aunque sea. Sí, también. Puede ser. Digo, también, ¿no? Que pues la mayoría de juegos corren
Ya en la actualidad, pues 1080p 60 cuadros, que es lo que prácticamente buscan. Pero pues bueno, está bien, está bien. Y sí, mira, pues por acá en los comentarios dice ¿cómo se llama? Dice dice el Mario que cuando lo invito, ¿no? A jugar a mi casa para echarnos retas del Smash, ¿no? Y dice Crimson que si no he visto el meme, ¿no? De la gente con su PC gamer, pero que tienen el colchón en el suelo, ¿no? Piso de tierra y techo de lámina, ¿no? Y pues sí, los he visto. Acabo de ver un video de un güey bueno, de un compita que te acaba de armar su PC gamer, que tiene así piso así de tierra, o sea, ni siquiera de cemento, tiene así piso de tierra así, y vive así en una como colina y con un buen de casas, y es como en Perú creo que es, o sea, tiene su PC gamer bien chida, y cierra su casa con un candado, ¿no? Así como uno de estos Philips. Ay, pero... no hay prioridades. Y dice la banda ahí en los comentarios, güey, no manches, no sabía que ya habíamos empezado a colonizar Marte, ¿no? Hijos de... Pero sí. Nos dicen por acá que dice que tiene piso de tierra, una lona de techo y pone candado. O sea, la seguridad ante todo. Seguramente la lona debe ser así de adamantium, no sé, una chingadera impenetrable, ¿no? No, y luego dice también el güey, me preguntan en los comentarios de mi video, algo así dijo el güey, dice, me preguntan en los comentarios que si no se van a meter por la ventana, ¿no? Se asoma por la ventana y la ventana sí está en pleno risco, güey, así, no, man. No, necesitas ahí a Jon Snow, ¿no? Subiendo el muro. Sí, no. Pero bueno, pues, en fin, pues ya... Pero está bien, ¿no? Digo, pues está bueno ahí. A quien le guste jugar en 1080p en su pantalla, pues está bueno, ¿no? Está chido. O sea, su PlayStation 5 está bien. Yo sigo defendiendo la idea de que sí, dependiendo del contexto, ¿no? De dónde vivas, con quién vivas, a veces tal vez lo puedas usar, ¿no? Yo sí jugué en mi Wii U varias veces en modo portátil, pero bueno, ¿no? Ya cada quien. Sí. Ahora vamos a ver si nos aventaron por ahí algún comentario. Ahí la banda que nos acompaña en vivo. Pues sí, ¿no? Ahí dice Maxi que sí, que los invita yo a mi casa a jugar. Y también dice que nada le gana a los clásicos polígonos, ¿no? Ya viste ganas con esos pantallones que presumes delante. Sí, parecer de estadio de la NFL, esa cosa. Sí, bueno, a ver, pues si se trata de presumir, pura OLED aquí. En mi casa pura OLED, no hay de esas LCD, no hay, pura OLED, la verdad. La verdad sí, pura OLED, de C1 para arriba, pura OLED 55 pulgadas, no menos, ¿no? Así. Ok, muy bien, buen Palán. 120 Hz, 120 Hz también. Vámonos a la siguiente noticia, antes de que te vayan ya a estar ahí buscando dos personas, ¿no? Con tenis y pantalones de militar. Y con mariconera. Para llevarse con mariconera antes para llevarse y la mortálica. Sí, no. Entonces vamos a la siguiente noticia. Una actualización, bueno, la siguiente noticia, perdón, es que hay una nueva actualización para PlayStation 3, la 4.93, lanzada el 18 de marzo, o sea, ya se lanzó. Y bueno, básicamente lo que hace es que actualiza las claves de cifrado del reproductor de Blu-ray. Básicamente, ¿no? Para que no se quede como un piso de papel tu PlayStation. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? Que ya lo debería de dejar ya, pues no sé, ¿no? Ya de por vida esa cosa, no sé por qué siguen actualizando las claves. ¿Tú nos puedes ayudar en eso, mi buen Balán? Nah, pues justo, pues, ¿qué quieren hacer, no? O sea, pues no pueden hacer ya nada en el momento en el que se les filtró por ahí esas claves de cifrado y demás. Bueno, pero estas son para el Blu-ray, ¿no? Pues está bien, o sea, según... Sí, para el Blu-ray. Sí, no, pues sí, ya para las otras ya no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, pero pues sí, nada más son claves para identificar que el disco es original y demás, y que pues, sí pueda reproducir tu peliculita ahí, ¿no? Bien. Pero, pues, digo, me imagino también se debe usar para los juegos, ¿no? O sea, pero, pues sí, al final es eso, y que al final pues, no pueden hacer nada, o sea, porque, pues ya esas claves de cifrado ya se filtraron hace mucho, y es a nivel hardware, ¿no? Por muchos parches que le pongan, ya no se puede hacer nada, o sea, tendrían que cambiar el procesador y las claves que tiene grabadas, toda la memoria ROM de la placa madre de la consola, para poder corregir ese error de seguridad, ¿no? Entonces... Pues sí, pues no sé de qué estás hablando, Balán. Yo tengo todos los discos ahí originales. Yo creo que estás tú ya invitando a hacer cosas ilegales, así que vamos a parar esta noticia y ya.
No, no es cierto, mi buen Balán. Pues No, sí, está bien. básicamente, para los que no entienden, pues es porque estoy diciendo mi buen Balán que ya fue hackeadísimo el PlayStation 3. Entonces, sí, no, ya no hay ni cómo dar marcha atrás, ¿no? Con eso. Sí, justo. Ok, mi buen Balán, pues dinos la siguiente noticia, por favor. Sí, pues justo ahí lo que todos sabíamos, pero que nos hacíamos tontos, ¿no? O sea, cuando, ya saben, ¿no? O sea, a la hora de decir, ay, mira, ¿no? Pues ahí viene la parte aburrida, ¿no? Leer términos de uso y condiciones, ¿no? Ah, esa parte en la que todos le hacemos así, el scroll así rápido con el teléfono, con el control le das rápido con el stick para abajo y ya le pones el checkbox, le pones palomita y le pones aceptar, aceptar, aceptar. En esa parte, ahí venía que Niantic se reservaba el derecho de cómo utilizar imágenes, datos de ubicación recopilados por ti, ¿no? O sea, cuando estabas capturando Pokémones, ¿no? En Pokémon Go, ¿no? Bueno, Pokémon, ahí en Pokémon Go, ¿no? Entonces, pues, todo eso lo aceptaste, ¿no? Yo no sé por qué le sorprende hoy. Y dice la prensa y especialidad, dice, ay, ¿cómo ven que en todo este tiempo estuvimos entrenando? Pues toda la gente que no sabe, ¿no? Que no sabe que pues para eso era, ¿no? Bueno, pues lo pueden usar para lo que quieran, pues si es gratis, el producto no es ese que te están dando gratis, el producto eres tú y lo que estás haciendo con él, ¿no? Entonces, pues, no sé por qué les sorprende, ¿no? No entiendo ni por qué debería ser noticia, ¿no? Al final, pues si eso lo iban a hacer era de esperarse, y pues justo lo están utilizando para crear un nuevo sistema de posicionamiento visual, así se llama, ¿no? Como GPS, Ground Positioning System, pero ahora es Visual Positioning System, ¿no? O sea, sistema de posicionamiento por visualización. O sea, tú tomas una foto. Ahora, ellos ya tienen un sistema que les va a ayudar, para que puedan, cuando tomen una foto ahí de tu fachada, sepan de inmediato asociarlo con una ubicación y demás, y sea, por ejemplo, a lo mejor los drones que reparten comida y demás ya de manera ahí autónoma, pues ahora ya sepan no nada más con el GPS de que, pues ahí debe estar la casa, ¿no? Pues sí, pero ¿qué cables hay, no? Para llegar a la casa, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿no? Que todo está cableado así, ¿no? En los postes parecen telarañas. Pues con las fotos que tú tomaste cuando capturaste ahí tu Charmander bien feliz que saliste, pues ahí esas fotos van a servirle al robot para que sepa que ahí hay unos cables y a esa altura no debe de pasar, ¿no? Porque ahí se estrella y se pierde tu pedido, ¿no? Entonces, pues todo eso, y eso, pues claro, lo vendieron, ¿no? Todo ese sistema están explotándolo y vendiéndole esta visualización de posicionamiento, este sistema de visualización se lo están vendiendo a Coco Robotics, ¿no? Y demás para hacer colaboración con otras empresas que ocupen este tipo de posicionamiento, ¿no? Visual. Muy bien. También ahí para que tomen fotos de la Buenos Aires, ¿no? Y que no se acerque el robot, lo vayan a desmantelar rápidamente ahí. Entonces, yo creo que hay puntos rojos, ya también no se va a acercar el buen robotcito. Y sí, efectivamente, nada es gratis, ¿no? Creo que nos hacemos tontos, aunque no leamos los términos, como ahí nos dicen en los comentarios. Sabemos que viene atrás alguna jugada de alguna empresa siempre, ¿no? Y bueno, pues ya, ni modo, ya entrenaron a los robots, ahora pues hay que aprovecharlos, ¿no? Que nos traigan una bebida, no sé, unas papitas, McDonald's, yo que sé, lo que quieran. Papitas. Pues sí, pues ya para qué le hacemos a la payasada de ponernos a llorar, pues ya mejor pídele. Pues sí, ya mejor, ya que lo pongan en el Uber Eats de aquí de México, ya. Que se apuren. Muy rápido, pues sí. Que se apuren porque luego los de las motitos se caen. Sí, pues sí. Los mojan, ¿no? Los mojan ahí con el charco, ¿no? Entonces, pues no, que nos envíen un dron. Exactamente, ya desplacen esa mano de obra y ya que lo haga todo robot también, los pedís, ya. No, Balán, ya cállate, vamos a seguir con la siguiente noticia, así es que estás muy candente el día de hoy, mi buen Balán, así es que vámonos, una noticia que a mí me da muchísimo gusto porque sí, soy fan de esta franquicia, de hecho yo la quería leer y miren, el destino me llevó a leerla. Después de mucho tiempo, después de mucho batallar, tenemos Shenmue 3 Enhanced Edition para las nuevas consolas, PlayStation, Xbox Series, Switch 2 y PC, el cual se va a lanzar aproximadamente en el cuarto trimestre del 2026. Tiene muchas mejoras, ¿no? Esta nueva versión va a tener tiempos de carga más rápidos, ofrecerá el 4K, ¿no? Van a agregar texturas, también van a agregar a los modelos de personajes, también los van a agregar algunos detalles extras. Va a haber dos tipos de cámaras, la cámara
como dicen, tipo Shenmue, ¿no? La cámara tosca que estaba antes, la cámara moderna. Y bueno, va a haber dos versiones, ¿no? De esta nueva, perdón, va a haber dos versiones de este nuevo videojuego, en donde vamos a poder adquirir en la versión estándar, obviamente solo el juego, y en la versión de lujo vamos a tener un Blu-ray, ¿no? De la creación de Shenmue 3 ahí con Yu Suzuki, enigmático personaje, ¿no? De los videojuegos. Y yo sí, estoy muy emocionado de este Shenmue 3. A mí siempre me gustó, yo lo jugué en Dreamcast, ¿no? Yo tenía Shenmue 1 en Dreamcast, después qué pasó con él, no me acuerdo. Y jugué también Shenmue 2 en Dreamcast y después en Xbox, ¿no? ¿Qué nos dices, Bolan? Sí, no, una chulada, la verdad. Qué bueno que se haya podido rescatar de ahí, de PlayStation 4, ¿no? Y eso, o sea, qué bueno que se pudo rescatar, qué bueno que ya va a salir en otras plataformas, ya más gente va a poder disfrutar de la tercera entrega. Pues este juego que nos presentó por primera vez los Quick Time Events, ¿no? Que ahora, ya todo el mundo los odia, pero cuando salieron, este juego tiene Quick Time Events, qué padre, pero ahora ya todos lo odian, ¿no? Pero sí, qué bien que ya llega. Sí, dinos, perdón, dinos. No, pero qué bueno que llega, ¿no? Qué bueno que llega a otras plataformas, qué bueno que llega con estas mejoras, de que también va a tener soporte para DLSS y también para FSR según sea el caso, la plataforma en la que se esté jugando. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que va a poder, esperemos que rinda 60 cuadros 4K en todas las plataformas. Pues porque me parece que todas tienen lo suficiente, ¿no? Para poderlo correr así. Pero pues sí, o sea, la verdad siempre es un gusto escuchar, como en el caso también de por ahí de Starfield, que va a llegar a otras plataformas, también ¿no? Qué bueno, qué buena noticia, digo, una por otra, ¿no? Unas por otras, pues estaba exclusivo de PlayStation, y este exclusivo va para todas las plataformas, así como Starfield era exclusivo del ecosistema de Xbox y ahora es para todas las plataformas, ¿no? Qué bien, unas de cal por las que van de arena, ¿no? Está bien. Muy bien, yo solo pediría que metan a Yu Suzuki en una cámara de congelación, porque según él se tenían que hacer 6 juegos de Shenmue para terminar toda la historia, entonces que me lo congelen por ratos, así como al Undertaker, no más me lo saquen para WrestleMania, ¿no? Y ya después, una vez que acabe el guión, me lo vuelven otra vez a congelar para que pueda terminar los 3 juegos que necesitamos los fans de este Shenmue. Sí, suena buena estrategia, estrategia que le funcionó al Undertaker y a la WWE. Y que mira, o sea, pues ya después de, no me acuerdo cuántos años estuvo el Undertaker ahí, ¿no? Ganando WrestleMania, ahí con su racha. Y pues lo lograron. Si Undertaker lo logró, ¿por qué Yu Suzuki no? Que me lo congelen. Yu Suzuki tiene, también hay que me lo tengan congelado, ¿no? Pero bueno, seguimos con nuestra siguiente noticia, mi buen Balán. ¿Cuál es? Pues bueno, ¿no? O sea, mientras toda la banda está hablando de que, es que el DLSS 5 y quién sabe qué, pues hay otros que no hablan, ¿no? Mucho del PSSR 2.0, ¿no? El PlayStation Spectral Super Resolution, ¿no? Eso es esta tecnología de rescalado, ¿no? Que al final pues, es un poquito más como una técnica realmente. Que pues lo que hace es funcionar un poco más como Fidelity FX Super Resolution. Que pues bueno, ayuda mucho también a la escalabilidad de imagen y al rendimiento, ¿no? De los juegos en PlayStation 5 Pro, ¿no? Y pues sí, justo, ¿no? Esta tecnología pues ayuda a que se reduzca el ghosting y pues que mejora la calidad de imagen a la hora de rescalar, ¿no? De resoluciones menores a pues las más grandes, ¿no? De, no sé, 1080p a 2K o de 2K a 4K, ¿no? Y etc. Y pues que también ayuda a que supuestamente, ¿no? Que la verdad es que no es así, pero pues puede ayudar a que los juegos corran hasta 120 FPS, ¿no? O sea, pues ya sabemos, ¿no? 120 FPS corriendo a 2K o 1080p, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Ya nos las sabemos con esto. Y pues sí, ¿no? Por ejemplo, hay juegos que ya tienen la integración de esta nueva tecnología de PlayStation. Y que pues justamente pues como Alan Wake 2, ¿no? Por ejemplo. Sí, muy bien. Esto es exclusivamente para PlayStation 5 Pro, no para los otros, ¿no? El Slim y el otro, me parece que solo es para el Pro, ¿no? Mi buen Balán. Sí, es solo para PlayStation 5 Pro, ¿no? O sea, pues órale, disfruten. Para que disfruten lo comprado, ¿no? Órale. Sí, pues digo, si ya gastaste ahí tu dinero, pues algo tienes que disfrutar, ¿no? Pero bueno, sí, como dice el buen Balán, mientras unos se quejan de otra tecnología por IA,
de este lado se la aplaude, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de nuestro tema de la semana. Y bueno, vamos a dar nuestra última noticia y es una actualización de las noticias de hace una semana. Vamos a hablar sobre el debut de Crimson Desert, ¿no? Este juego, pues, coreano. Eh, pues la prensa internacional y bueno, específicamente la prensa mexicana, que es lo que yo al menos estuve revisando un poco más, pues no lo recibieron nada bien, ¿no? Lo reciben con una media del 7.7, 7.8 o 77, 78, ¿no? También hay notas altas, más bajas también, pero en Metacritic tiene un 77, un 78 de media, ¿no? Parece ser que la gente especializada de la prensa se está quejando porque es muy difícil, que porque tiene algunos acertijos un poco complejos. Hace ratito vi un clip del Chocas ahí enojado porque no podía hacer un puzzle, ¿no? Entonces, híjole, no sé, yo tengo mi opinión, no lo he podido adquirir. Yo quiero jugar a Crimson Desert, me parece que puede ser un buen juego. Eso sí, dicen que tiene una curva de aprendizaje muy, pero muy lenta. Puede ser que también estamos acostumbrados a tantos tutoriales que nos han hecho un poco inútiles, ¿no? De no poder saber cómo jugar un videojuego. Pero aún así bajaron sus acciones, ¿no? Un 20 y tantos por ciento. Pero aún así, aunque bajaron acciones, aún así, aunque la prensa está despilfarrando, vendió solo en 24 horas 2 millones de copias en Steam, ¿no? ¿Cómo ves, mi buen Balán? No, pues un juego bastante anticipado y demás, por ahí envuelto en alguna polémica y todo eso de que a la prensa, a todos los medios especializados les habían ofrecido en su momento copias, pero únicamente de PC, y que la verdad es que era como que un poco extraño, ¿no? Estaban pensando que a lo mejor era un caso similar al de Cyberpunk 2076, que justamente lo que ocurría era que lo que pasaba era que cuando ya llegó la versión de estas consolas, era muy deficiente, ¿no? En la parte de rendimiento. Y que pues justo, pues por ejemplo, o sea, Crimson Desert se estaba repitiendo la historia, que parece que no es tanto así, ¿no? O sea, digo, el rendimiento parece que es pues lo suficientemente bueno como para que al menos no lo hayan removido, ¿no? De las stores respectivas, ¿no? No, me parece que al contrario, me parece que tiene un buen rendimiento, al menos para PlayStation, de Xbox al parecer también. Pero creo que más bien las quejas no van en torno al rendimiento, sino más bien la mayoría de las quejas van en torno a la dificultad del juego. Y por acá, espérenme, porque no, aquí no me quiero ir de este comentario, ¿no? Dice por acá Crimson que si el Chocas saca videos donde no puede pasar algo, entonces el juego anda bien, ¿no? O sea, tiene razón, ¿no? Ya, híjole, el Chocas, el Rubius, ¿no? Estos personajes que son tan icónicos. Pero bueno, el punto es que sí, creo que la mayoría de las quejas van enfocadas a la dificultad del juego. Híjole, ¿no? Yo esperaré echarle la mano pronto y a ver si es cierto lo que nos dice la prensa especializada, ¿no? Sí, pues esperemos que, pues me imagino que será un juego con un nivel de dificultad justo como comentabas, ¿no? Pues también vienen de jugar cosas como, pues así, ¿no? Es como cuando jugaron, por ejemplo, Cuphead, ¿no? Y que la prensa especializada no podía pasar del tutorial, no manches, ¿no? O sea, ahí les está diciendo cómo, no lean, ¿no? O sea, hay banda Una cosa, una verdadera vergüenza lo que pasó en ese momento, mi buen Balán. Sí, no, una pena, la verdad, pero gigante, ¿no? O sea, pues ojalá, ¿no? Ojalá que solo sea un caso así y que no sea... Ah, no, y también, pues si está difícil, pues a todo mundo según les gustan los Souls, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Por qué andan ahí ahora llorando que Crimson Desert está difícil? ¿Qué pasó ahí? Pues es que los puzzles no es lo mismo machacar que Ah, pues tratar jueguen de tantito resolver. Zelda, ¿no? Jueguen tantito Zelda, ¿no? O sea, digo, si les No hace sé. falta ver más box, ¿no? Y la verdad. Puede ser, porque hay Sí. algunos que calificaron muy bien el juego, ¿no? Otros dicen que no, pero bueno. Otra de las quejas de este juego son que los controles son rebuscados, según ellos, ¿no? Que se sienten como de PC, pero mal, pues adaptados a un control, ¿no? Fuera de ratón y teclado. No lo sé, tendremos que ver, pero me parece que son algunas quejas un poco mal infundadas. Sí, mira, pues por ejemplo acá Mario dice, ¿no? Que la gente es alérgica a pensar. Pues sí, no manches. Sí, hay veces que, por ejemplo,
voy a poner el ejemplo de un sobrino, ¿no? O sea, un sobrino, no va a decir cuál, su nombre empieza con Sau y termina con L. O sea, ese cuate, o sea, a ver, estaba jugando, ¿no? Estaba jugando Metroid. Y dice, ay, es que ¿qué tengo que hacer, no? Le digo, güey, está en español, güey. O sea, ahí dice lo que tienes que hacer, güey. Entonces, y ese güey, no, es que es mucho texto. Y pues la verdad ya me lo brinqué. Y digo, güey, es que ahí dice, güey, hasta te aparecen los controles. Ah, no, pues qué flojera leer, ¿no? Entonces imagínate, tenía que leer 3 renglones, ¿no? Y así. Y le valía y le ponía, ¿no? Y así como, nah, pues güey, ¿no? O sea, no, pero dice que señor de 40 se queja de su sobrino por jugar videojuegos. No, pero lo que pasa es que el niño no sabía leer, ¿verdad? No, sí sabe, ¿cómo no? Pues tiene como 14 años, güey. Es que no va a saber leer. Tiene 4 años, ¿no? Pues si hasta les da flojera leer 2, 3 renglones, pues es lo que te digo, lo mismo les pasaba cuando estaban en el tutorial de Cuphead, en el inicio, en la introducción. Lo mismito les pasaba, no podían leer y asociar cuál botón decía en la pantalla o en el control. Oye, pues no. Pues te digo, yo me imagino también que es una situación de ese estilo, ¿no? En la que pues simplemente no le están poniendo la atención suficiente para jugar Crimson Desert, ¿no? Pues, sí, la verdad es que sí, y también ha pasado ahora con los juegos, sobre todo que son RPG, ¿no? Que muchos de ellos todavía no vienen traducidos al español. Digo, yo sé que en México no es fácil aprender inglés, ¿no? Más difícil en escuela pública, pero pues hay que echarle ganitas, ¿no? Hay que leerle tantito, hay que intentarlo, ¿no? O sea, no porque venga en inglés una cosa ya dice por hecho que se acabó tu vida, o sea, sí es un poco también la flojera de la gente, ¿eh? Mentalmente sí estamos un poquito flojos y la verdad es que no quieren leer, no quieren aprender y bueno, sí hay una situación ahí. Que por ahí hay buena noticia, rapidísimo me gustaría comentar, que por ahí dijo Brad Pitt y Matt Damon, que la industria del cine en Netflix por eso se hacían los, como que ya las películas como muy rápidas, como muy simplistas, ¿no? Porque a la gente ya no le gustaba pensar y que preferían estar viendo la tele con el celular y como no entendían las cosas, se le tenía que repetir muchas veces en toda la película cuál era la trama, ¿no? Creo que ese es el mismo efecto que pasa ahora en los videojuegos, ¿no? La gente era tanta flojerísima, por eso ves el tutorial en todo momento, ¿no? Que se está pasando. Cómo apuntar, cómo disparar, a dónde ir, porque hay 40,000 marcadores, ¿no? O sea, creo que sí es un poco la deficiencia de que actualmente tienen las juventudes, ¿no? Sí, justo, ¿no? O sea, digo, también el cómo se consume contenido, pues se entiende que han cambiado las cosas con el pasar de los años y estas nuevas generaciones. Pero pues te digo, ¿no? O sea, no quieren ni leer un renglón, ¿no? Ya les da flojera mucho texto, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es hoy. Pues dicen por ahí los memes que los reprueba la vida, ¿no? Yo los voy a dejar que se vayan pasando, ¿no? Bueno, pues sí, pues vamos, ya terminamos nuestras noticias, nos fuimos muy rápido porque nosotros sentimos que eran muchas noticias. Al final creo que nos las hicimos muy llevaderas, ¿no? Gracias por los comentarios de los que están en el chat, ¿no? Y bueno, vamos a ir con el tema de la semana. Yo sí quisiera aclarar un poquito esta sección, ¿no? A veces pues, será como un debate y otras veces será como un tema a analizar, como es el día de hoy, ¿no? Que creo que es esto, ¿no? Un análisis más o menos y a su vez un poco de debate de lo que pasó alrededor de la noticia, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar ahorita para darle la palabra a nuestro especialista, ¿no? A nuestro técnico, al gurú, ¿no? Es este personaje que si él estuviera en una oficina, es al que van a llamar cuando se traba una computadora y él eficientemente la reiniciaría, ¿no? Cuando la cosa se pone más candente, iría al servidor a reiniciar también. Entonces, ese es nuestro especialista, el buen Balán, pero antes de eso, quiero decirles que, bueno, vamos a hablar sobre pues el DLSS 5 de Nvidia, ¿no? El cual es una basofia, una cochinada, una marranada, una porquería, mi buen Balán. Pues sí, pues eso dice toda la prensa especializada, ¿no? Ahí están haciéndose eco de... Claro, eso es lo que dice la prensa especializada. Pues sí, pero pues es la prensa especializada, la mismita, ¿no? Que
le puso así de que no, es que lo más increíble que salió este año fue Astrobot, ¿no? Esa prensa especializada no comprada, por supuesto, que anteriormente no le dio ningún galardón a Mario Odyssey ni a Mario Galaxy en su momento, pero sale Astrobot, que es una calca de estos dos juegos, y ese sí es material de juego del año, ¿no? Es esa misma prensa, ¿no? La que está diciendo esta clase de babosadas, que pues realmente, pues yo no sé por qué les interese, ¿no? O sea, digo, podría yo cerrar mi participación para este análisis, ¿no? De la noticia diciendo, yo no sé ni por qué se preocupan, ¿no? Si ni su Xbox ni su mugroso PlayStation van a tener acceso a esta tecnología, ¿no? Y también yo sé por qué se preocupan los modders que tienen sus 40-50, ¿no? Y sus 40-70, ¿no? Y sus 50-60 Ti, ¿no? Ya sé por qué se quejan todos esos. Pues si al final pues no van a poder usarlo, ¿no? O sea, de serie 50 para arriba nada más, ¿no? De RTX. Pues entonces, pues ni se preocupen, ¿no? Los que se tienen que preocupar son esos, ¿no? Los que tienen una Nvidia 50-80 para arriba, ¿no? Porque pues casualmente esto corrió en 250-90 de manera simultánea, ¿no? Para poderlo mover. Entonces, pues yo sé y por qué se quejan, ¿no? Ahí podría yo terminar, ¿no? Entonces, si ni le saben, y si ya sabemos qué tipo de medios son los que se hacen eco de esta noticia y los que repiten como cotorros esta opinión tan babosa, pues si no sé, ¿para qué se preocupan, no? ¿Para qué lo mencionan en sus canales, en sus portales y demás? ¿Para qué? Pues si ni le saben y ni lo van a poder usar, ¿no? Entonces, Muy bien, mi buen Balán. Después de que hayas sacado todo tu veneno de tu interior, yo sí quisiera ver, y efectivamente yo voy a ser de esas personas que no van a tener acceso a esta tecnología, más que por YouTube, ¿no? Pero, hay que saber aceptar el hecho de que sí se ve muy bien estas comparativas, ¿no? Nos mostraron varios juegos, nos mostraron Resident Evil Requiem, nos mostraron Starfield, nos mostraron, ayúdame, se me olvidaron los otros, ¿verdad? Sí, Hogwarts Legacy, mostraron Starfield, Hogwarts Legacy. Mostraron Assassin's Creed Shadows. Y por ahí mostraron, creo que nada más, no creo cuál era el otro ahorita, no creo, pero sí, justo esos, ¿no? Pero, y pues bueno. Espérame, antes de que entres a datos acá duros, ¿no? Yo sí creo que a la vista sí se empieza a notar mejor, ¿no? Mostraron FIFA también por ahí. Sí se empiezan a ver mejor, ¿no? Si hay aquí yo sí quiero hacer una comparativa. Quiero hacer una comparativa. Creo que ¿te acuerdas cuando la gente estaba muy molesta que cuando salió PlayStation 5 la gente decía que no se sentía ese salto gráfico? Que decían que para qué un PlayStation 5 si todavía se veían los juegos como de PlayStation 4. Y hubo una serie ahí de polémicas, ¿no? Que hasta la fecha dicen, parece de Play 4, parece de Play 3, parece de Play 2. Bueno, creo que esta tecnología sí cumple con esa función de sentir que hay un salto tecnológico gráfico. ¿Qué opinas tú? Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, pues la verdad, o sea, a mí me parece que tiene razón, ¿no? El CEO de Nvidia, el señor Huang, ¿no? Tiene razón, la verdad, o sea, desde el ray tracing, y a que incluso me parece que ni siquiera el ray tracing en su momento fue ese gran salto, ¿no? O sea, sí existe un gran salto, ¿no? Por ejemplo, cuando fue ray tracing, ¿no? Que sí se ve, ¿no? Por ejemplo, le pones ray tracing a Minecraft y caray, ¿no? Es un juego totalmente diferente, ¿no? Y pues sí, ese mismo salto, me parece, en calidad de imagen, me parece que sí está ocurriendo en Deep Learning Super Sampling 5 a la hora de, pues bueno, ¿no? Agregar estas mejoras visuales. Me parece que sí es un gran avance. Ahora sí se nota. Y pues bueno, yo no sé por qué se quejan, ¿no? Pues los querían fotorrealistas, ¿no? ¿Qué no es lo que están buscando desde hace décadas los videojuegos? Que se vean fotorrealistas. Todos esos que quieren a un Link que se vea fotorrealista y quién sabe qué, las pruebas, ¿no? Y los demos que hacen de Ocarina of Time en Unreal Engine 4 y 5, pues lo intentan hacer así, ¿no? Lo más realista que se pueda. Y ahora que se los dan, ¡ay, no! Es que se ve muy realista. Pues ¿quién los entiende, no? Sí, y que justamente todos estos retractores, ¿no? Que usen la consola que usen,
el primer argumento que dicen es que se ve más realista en el juego, se ve gráficamente más poderoso. O sea, chingada, ¿qué está pasando aquí? Es que te digo que es la envidia de toda la comunidad que, pues extrañamente, dicen que está increíble PSSR 2, ¿no? Esta tecnología de rescalado de PlayStation, ese sí está increíble, pero el Deep Learning Super Sampling 5 no. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? La ironía de la vida, la ironía de los medios y de su opinión. Ese sí está bueno, ¿no? O sea, PlayStation, la tecnología de PlayStation de rescalado, esa sí está chida, pero el Deep Learning Super Sampling 5 no. ¿Por qué? Porque mi Play no lo puede usar, ¿no? Ahí está, digo, así yo les diría, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su PlayStation no lo puede usar, güey. Imagina, y lo que sí, yo sí creo que pudiese pasar, a lo mejor ahorita no, pero a lo mejor sí para un hipotético Nintendo Switch 2 Pro, para ese sí te creo que tal vez sí lo puede usar, y ahí sí les va a arder todavía más, ¿no? Pero pues bueno. No, y ahorita debe estar que las oficinas de Sony se van a estar incendiando porque ya tenían el prototipo de PlayStation 6 al parecer, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahorita lo van a agregar ahí como una tableta extra, ¿no? Yo creo, así como en el expansion pack del 64, y te lo vas a meter ahí atrás, el PlayStation 6, yo creo, no sé. Sí. Pues digo, al final, pues realmente, pues es como las otras tecnologías, ¿no? De rescalado esta cosa. O sea, realmente, o sea, la gente piensa que es un modelo genérico y que se está utilizando como, pues ahí está, ¿no? Leí varios comentarios, vi varias noticias de esto y que dicen, no, pues es que fíjense cómo esta morra de Resident Evil, cuando le ponen Deep Learning Super Sampling 5, se parece a Amber Heard, ¿no? Así como el estándar de belleza femenino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene su rostro, tiene proporciones casi que perfectas y demás. Pues sí, o sea, pero pues que es que pues toda esa gente más bien no ha ido a ver el perfil de Instagram de la modelo de de Grace Ashcroft, ¿no? Más bien no conocen a la modelo, güey. No conocen a la modelo. Y pues cuando vayan y vean a la modelo, van a decir, ay, güey, no, pues sí es la misma, sí es cierto. Ahora sí es la modelo, ¿no? No es un intento de representación de la modelo en el juego, ¿no? No, ahora sí es la modelo y se ve igualita. Entonces, pues bueno, yo no sé pues cuál es el problema ahora, ¿no? Pero pues bueno, y digo, y sí, se parece, digo, pues se ve igualita, o sea, ¿qué les puedo decir, no? 90% idéntica, ¿no? A la chava que sale en Instagram, que es la modelo de Grace en Resident Evil 9, ¿no? Los personajes de Starfield pues, se ven increíbles, o sea, incluso... Se ven increíbles. De hecho, o sea, acá la cosa está en que sí, hay algunos casos o sea, Nvidia lo que proporciona es justamente el modelo y que lo puedas utilizar. Y tienes sí ya un entrenamiento previo, pero pues por supuesto que se pueden hacer ajustes. Entonces ya tú colaboras directamente con Nvidia y pues bueno, es lo que hacen los desarrolladores hoy en día. Eso mismo pasó con Deep Learning Super Sampling 1 al inicio, que tú tenías que entregarle imágenes renderizadas a una calidad extrema, no sé, de 8K, 16K, les tenías que pasar esas imágenes renderizadas, por supuesto, por tu motor gráfico y demás, con una calidad impresionante, con una resolución extrema. Y tenías que mostrarle esa misma escena o ese mismo cuadro en pantalla de tu juego. Tenías que mostrárselo a Nvidia también, tenías que enviarle la muestra de cómo se renderizaba en todas las demás resoluciones más bajas, ¿no? Y así era como Nvidia entrenaba de, mira, cuando veas esta imagen super pixelada, tienes que mostrar esta, ¿no? La que está súper bonita, ¿no? La que se ve con muchísima calidad, ¿no? Entonces así se entrenaba, ¿no? Pero pues con miles de imágenes, ¿no? Cientos de imágenes. Para cada juego en particular así se entrenaba, ¿no? O sea, si tú no le mandabas esas muestras a Nvidia, ellos no te podían ayudar a entrenar el modelo. Entonces, de Deep Learning Super Sampling 1. Para Deep Learning Super Sampling 2 ya no era tan necesario que le entregaras tus muestras y ya podías tú implementar ese reescalado de manera automática, con un modelo, digamos, entre comillas, genérico. Pero que por supuesto este modelo ya se había entrenado con muchas imágenes de toda la generación previa, ¿no? De Deep Learning Super Sampling 1. Y pues ya tenían muchísimas muestras de cómo se veían juegos de mundo abierto, ¿no? Realistas. Ya lo tenía Nvidia, ¿no? Entonces ya tenía entrenado eso. Y por eso es que no tenían que hacer ya mayor esfuerzo los estudios de desarrollo de mandar alguna imagen renderizada en resoluciones superiores. Y también en resoluciones inferiores a las que realmente iban a estar renderizando el juego, ¿no? Entonces pues poco a poco así, y Deep Learning Super Sampling 3, 3.1, 2, 3.5, 4, 4.5...
es lo mismo, ¿no? Y en ningún momento, o sea, más bien, en muchas ocasiones Nvidia, por ejemplo, ¿no? O sea, tú llegas y con tu juego y demás, un estudio importante como Capcom, por ejemplo, tiene que colaborar de manera recurrente con Nvidia para que le digan a Nvidia cómo tienen que verse sus juegos, ¿no? A la hora de reescalarse. Y en esta ocasión es exactamente lo mismo. Nvidia colaboró de manera directa tanto con Warner Bros., para Hogwarts Legacy, tanto con Capcom para Resident Evil 9, tanto con Ubisoft para Assassin's Creed, con cada uno de ellos estuvieron trabajando de la mano para poder obtener los resultados que se obtuvieron, ¿no? Entonces, pues al final, pues a mí me parece que, pues más bien, la prensa especializada no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, de cómo funcionan estas tecnologías. Por ahí Digital Foundry sí estuvo ahí explicando algunas cosas de eso. Por ahí también, y digo, yo les platico porque pues ahí está la documentación en el sitio web de Nvidia. O sea, pueden ir y checarlo. Y digo, y también ahí viene toda la explicación a detalle de cómo funciona todo esto y cómo funcionaban tecnologías anteriores. Y es que es así. O sea, y te digo, pues si se va a hacer algo como por ejemplo este filtro de Instagram, pero en videojuegos, del que tanto están diciendo que eso es lo que es, ¿no? O sea, sí, pero pues va a estar entrenado a modo de que muestre el juego como ellos esperan que se vea, ¿no? O sea, nunca va a ser como que Nvidia lo hizo y ya no le puedes mover nada. No, o sea, si tú sientes que tu juego no está siendo bien representado con Deep Learning Super Sampling 5, puedes ponerte en contacto con Nvidia. Digo, claro, ¿no? O sea, pues un estudio indie muy probablemente no tenga acceso, ¿no? A que Nvidia los conteste y colabore con ellos. Pero pues por ejemplo Capcom, todos estos juegos AAA, ¿no? De gran presupuesto y demás, pues muy probablemente sí van a poder hacer estas colaboraciones y van a poder hacer toda esa corrección de dirección de arte, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? Entonces, pero pues bueno, la prensa especializada, que ya sabemos a quiénes apoyan y qué dicen que está padre, qué dicen que no está padre, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Sí, que realmente eso es lo preocupante, ¿no? Que esas personas que se supone que son nuestros fuentes, no sepan bien cómo está funcionando y aparte no puedan darnos una opinión correcta, pues es ahí donde pues sí está un poquito pues difícil, ¿no? Porque entonces nos hace dudar justamente de esta misma prensa, ¿no? Sí, pues justo ahí muy mal informados porque también en toda esa parte, pues realmente ellos deberían de... Si dicen que te cambió la voz, es que sí, de repente ya te escuchaste muy bien. Entonces, pues sí, justo... Así es, mi buen Balán. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Ya para ir cerrando también esto. Sí, pues justo que más bien, pues pongan mucha atención, ¿no? A lo que están, a quienes siguen, qué medios son los que están ahorita, qué medios son los que están frecuentando y demás. Y que pues también, ¿no? O sea, digo, pues una empresa multimillonaria que ha crecido más del 200, 300% en los últimos 2, 3 años y que se está dedicando a todo eso y que tiene años, ¿no? En el sector, pues no puede estarse equivocando, ¿no? Entonces, pues, y pues que toda la bola de mensos estos que andan ahí opinando tonterías, pues que vengan y digan, pues por mucho que digan esa mentira, pues no va a ser la verdad, ¿no? O sea, entonces pues solo eso, o sea, realmente chequen bien a lo mejor de fuentes oficiales lo que se está declarando y demás, para que también puedan estar un poco mejor informados. Nosotros a medida que podamos, pues ahí vamos a estar comentando también en X, en Facebook, en TikTok, ahí, este tipo de noticias, cuando sea algo así de controversial, pues para ahí darles un poquito de guía, ¿no? De cómo funciona. Vamos a estar por ahí también compartiendo con ustedes algún tipo de análisis un poco más completo. Se los vamos a estar por ahí compartiendo. Pues no sé si... Sí, muy bien, mi buen Balán. Pues ya para ir cerrando esto y no sé si nos quieres dar algún otro dato extra en torno a cómo funciona la tecnología o algo que quieras agregar en torno a esto. Sí, pues bueno, que realmente este tipo de tecnología también utiliza, porque también por ahí vi que hablaban de iluminación y demás. Que también hacen uso no nada más de... No hacen uso únicamente de las imágenes, ¿no? De la modelo, por ejemplo, que quieren representar ya en el juego, ahí renderizada en 3D y demás.
sino que más bien también utilizan la luz, ¿no? De cómo está proyectándose en el personaje, en el modelado ya 3D que está renderizado el juego. También utilizan fuentes de luz, sombras, utilizan incluso por ahí también, pues bueno, los vectores de movimiento también para saber cómo cuando se vayan a estar generando estos frames extras con frame generation y demás, también utilizan todas esas cosas, las utilizan como entrada para saber qué es lo que tiene que mostrar, ¿no? O cómo tiene que mostrar a la modelo. También, por supuesto, en este caso, o sea, pues, se tienen que tomar fotografías igual de la modelo, videos, captura de todo su rostro y demás, para que, y con diferentes tipos de iluminación en un estudio. O sea, no es algo que, o sea, no es una tarea sencilla, ¿no? Y que pase de la noche a la mañana, y que también, o sea, sí es muchísimo trabajo también para la parte de maquillaje, ¿no? Incluso de este tipo del equipo de arte, ¿no? De los estudios de desarrollo, ¿no? Entonces, pues, o sea, no se crean, ¿no? O sea, que todo eso de la dirección de arte, bueno, que dicen el estilo artístico, ¿no? La dirección de arte, ¿no? Más bien, o sea, no se va a perder, ¿no? No le tengan miedo. Y pues ya les dije, ¿no? Pues la mayoría ni tienen 50, 80 para arriba. Entonces, no se quejen. No se quejen que ni les va a aparecer, ni en su Play ni en su Xbox va a salir esa opción, ¿eh? Así es que váyanse calmando y mejor ya que se callen todos esos medios que no tienen ni una de esas, ¿no? Entonces, mejor pues ya en su Play no va a salir. No se apuren, ¿no? Ok, mi buen Balán, pues así cerramos, ¿no? Yo creo que también concuerdo contigo, creo que están mal informando a la gente, se está creando un odio hacia esta tecnología insensatamente, y pues pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar también, como tú dices, hasta que esta misma inteligencia artificial sea bien aplicada, ¿no? Conforme los gustos de los estudios. Y bueno, lamentablemente, pues no hacer mucho caso a estas malas, pues sí, a estas malas informaciones, ¿no? A esta, Sí. pues sí, a esta gente que pues no se ha detenido ni tantito ni a leer ahí pues ahí el escrito de la propia empresa, ¿no? De cómo funciona, para qué sirve, cómo se va a hacer. Entonces, pues bueno, así es como, pues, creo que vamos a ir cerrando este tema, ¿no, Balan? Sí, justo ya que no se podemos ahí cerrarlo, entonces nada más recordarles, ¿no? Si no tienen un chipset gráfico de Nvidia en su plataforma, ni se preocupen. No hay por qué quejarse, tranquilos, ¿no? Somos poquitos los que tenemos uno de esos, entonces relax, no pasa nada. Entonces, pues sí, y pues justo ya con eso podemos concluir esta parte del análisis de la semana. Pues algo que podemos ahí, también un recordatorio ahí de lo que nosotros estuvimos ahí, algunas recomendaciones, ¿no? Pues yo insisto, denle al Pocopia, denle ahí con todo. Si pueden comprárselo, cómprenselo. Está buenísima esa cosa. Y pues son como, no sé, ya llevo ahora así como 15, 20 horas ahí dándole con todo. Yo bien emocionado de que pude juntar mis 5 sellitos, ¿no? Para ver qué regalos ya están hoy, ¿no? El día de hoy no he checado para ver qué regalos son. Pero sí, denle ahí con todo el Pocopia, está buenísimo. O sea, ahí como dicen los memes, ¿no? Ya se divirtieron los niños con Resident Evil Requiem. Ahora vamos a divertirnos los adultos, ¿no? Con Pocopia, ¿no? Entonces, pues ahí sí se sienten identificados, cómprense el Pocopia, denle con todo, está buenísimo. Está muy adictivo. Y pues también, pues si pueden el Crimson Desert, dénselo también. Por ahí, igual una recomendación ahí para que compren, si es que tienen acceso a un Steam Deck o alguna PC o algo así. Aviéntense con Pragmata. Pragmata estuvo en 750 pesitos, igual que el Resident Evil Requiem que les contaba. 750 pesitos la edición deluxe también de Pragmata para Steam. Entonces les digo, nah, ya cámbiense de plataforma. Bueno, hagan lo que quieran, quédense en su Play y páguenlo en 1400, ¿no? Ahí está bien. Pero sí, hay esa recomendación ahí, Pragmata, muy barato. Crimson Desert, por ahí, pues échenle un ojo. Y pues ahí quien ya lo tenga, pues ahí cuéntenos qué onda. Y pues esas son las recomendaciones que yo les puedo dar ahorita, ¿no? Y también, pues si de alguna manera pueden ver Marty Supreme, sí aviéntensela. Está buenísima, ¿eh? Muy bien, Balán. En mi caso, yo, por cuestiones laborales, no he jugado mucho, pero, vi un anime que ya había tenido ahí. Ah, Sí, vi un anime. Voy a recomendar un anime. Que está en Netflix, de hecho. Ya lo había visto hace tiempo, que la crítica era así súper, ¿no? Que creo que tiene uno de los capítulos mejor evaluados, ¿no? De la historia. Y bueno, se llama Frieren Beyond of the Journey.
No, perdón. Frieren Beyond Journey's End. Está en Netflix, tiene 29 capítulos. Voy en el capítulo 12, si no me recuerdo. Y básicamente la primicia de la historia es que hay 4 héroes, ¿no? Que acaban con el rey malo, como en todos los animes. Pero justamente el anime empieza cuando terminan ya su máxima, pues, misión, que es terminar con el rey. Y de ahí empieza como justamente a cuestionar, ¿no? Filosóficamente un poco de qué pasa más allá después de que pues, se termina algo, ¿no? Como tu viaje. En este caso el viaje de los héroes. Y bueno, todo transcurre a través de una elfa, que es obviamente el personaje que no es semi-inmortal, ¿no? Y entonces va viendo poco a poco cómo sus compañeros pues se van yendo, ¿no? De la vida. Es un poquito interesante porque también nos hace cuestionar de pues qué va a pasar más allá después de que yo me vaya de esta vida, ¿no? Justamente se enmarca en otras cosas, tiene ahí chistecillos y demás, pero creo que esa es mi recomendación de esta semana. Un buen anime, no se dejen guiar por yo siento que sí, los personajes son un poco genericones, pero la historia me parece que es valiosa. Ah, va, muy bien. Bueno, ya también me acordé de un anime que empecé a ver, apenas estaba el capítulo 1, creo que ya salió el 2, pero Chicken Fighter, me parece que se llama. Está buenísimo, no, hombre. Si pueden, véanlo, está en Disney, Entonces véanlo, no, hombre. O sea, en Japón es todo un fracaso. Pero aquí en México, uy, güey, se está haciendo el boom. Entonces, si pueden, échenle un ojo. A mí me parece que la animación es buenísima. Y pues no, hombre, o sea, pero es como, pues es gracioso, ¿no? O sea, es ahí un gallito ahí que se hace como que el muy guapo, ¿no? Entonces, échenle un ojo, está buenísimo. Número 1 aquí, número 1 Exacto. en Perú, ¿eh? Ya hizo agradecimientos el autor. Exactamente. Pero bueno, pues bueno, mi buen Balán, pues bueno, vámonos despidiendo. Ha sido todo por hoy. Lástima, Margarito, como decía el buen Broso hace muchos años. Sí, yo quisiera nada más por ahí agregar nada más, a ver si no me estoy equivocando, ¿no? A ver si no le estoy regando yo por ahí, pero pues que la próxima semana vamos a estar platicando del tema principal ahí de discusión, de análisis, va a estar siendo uno que hemos estado por ahí platicando mi amigo Tenoch y yo, que valdría mucho la pena revisar y que esperamos que también ustedes por ahí piensen en algunos, para que cuando vengan la otra semana por acá a vernos, pues puedan ayudarnos, ¿no? Ahí a refrescar la memoria o por ahí a ampliar el repertorio de este tipo de juegos que nosotros les queremos llamar como que algo así como 2 por 1 o que te dan más por tu dinero, ¿no? Entonces, pues, y como que cuál es como la intención, pues nada, es como ahí como un poquito spoiler, pues es justamente que juegos, por ejemplo, como Pokémon, ¿no? Que tú lo juegas, pasas la historia y todo, o sea, en eso se queda un niño de 7 añitos, 8 añitos y se acabó, ¿no? Pero cuidado con que lo agarre un ruco de 35 para arriba, porque ese señor le va a sacar cientos de horas, pero en el modo competitivo, ¿no? Eso, ese tipo de juegos que como que tienes 2 por 1, ¿no? O por ejemplo Smash, ¿no? Que lo tienes y que puedes jugarle en una fiesta, un party game, y que después y que si le quitas todos los ítems y le pones ahí algunas reglas que a algunos les parecen absurdas, ¿no? Y demás, que se puede convertir en un juego que hasta en torneos de peleas puede aparecer, ¿no? ¿Qué tipo de juegos piensan ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de juegos se les vienen a la mente con ese tipo de opciones, ¿no? Que te pueden dar más por tu dinero. Eso queremos que se lo lleven ahí de tarea por si nos pueden ayudar. Y pues que ahí le echen un ojo, ¿no? Y pues nada más era lo único que quería agregar. Y pues ahí si nos ayudas esta noche a leer algunos de los comentarios que nos están dejando ya para el final de este podcast, de este episodio. Pues échanos la mano, hay que darles un poquito de voz a las personas que nos acompañan. Y pues ahí hay que leerlos. Sí, muy bien. Bueno, por acá nos dice, espérame, porque ya me lo perdí. Mira, por acá. Mira, nos dicen MaxiVal92 que hice hay una referencia de las GOT, ¿no? Por acá. Nos están comentando Yo75 que estaba en los Mario Galaxy en 800, pero valió. Híjole, qué lamentable, Sí, ¿no? ese está en 800 en una tienda que se llama Slang, aquí en la Ciudad de México. Ahí el tip, nada más. Digo, yo podría bien vendérselos en 1000,
Pero les voy a dar el tip, ¿no? 800 en slang físico, cartuchito. Nuevo, sellado. Muy bien. Síguele. Acá nos está diciendo... espérame. Ya, perdón. Dice Crimson que mi recomendación es el juego que Shadow dropeado esta semana en Steam y Xbox, Bravely Default, mejor RPG de la historia. Yo lo tengo en 3DS, en Switch 2 y ahora en Steam. Gran juego, gran juego. Yo también lo tengo en 3DS y lo estoy por ahí jugando. Sí, qué bueno que Square Enix se animó a lanzarlo también en otras plataformas. Pruébenlo, juegazo, Ahí el sistema de batalla, bastante innovador. No como otros juegos que ganaron el Game of the Year, ¿no? Pero bueno. Sí. Y bueno, por acá dice Mario WDK, me ofendería, pero tengo menos de 35 cuando hiciste lo de tus juegos 2x1, ¿no? Entonces, está exento de ese comentario. Y bueno, pues no sé, cuéntanos algo más por ahí, Balan. Mira, pues por ejemplo dice acá el buen dice Maxi que se entiende porque pues la neta, que se entiende que Rooster Fighter o este anime del gallo, que sea un fracaso, ¿no? En Japón, que pues porque justamente no hay minitas, no hay chicas en falda, ¿no? No hay chicas ahí, hipersexualizadas, entonces pues sí, ¿no? En Japón no les va a gustar, entonces se entiende que sea un fracaso, ¿no? No es bueno para la hora de la relajación, ¿no? Caray, no, espérate, ya se está poniendo intenso. A ver, mira, el otro también, de lo que decías de Frieren, de que cómo empezaba la historia en el anime. Justamente Crimson dice que siempre hay una recompensa más allá del game over. Palabras sabias de nuestro maestro, mi buen Tenoch. ¿Quién? Muy bien, y por acá nuestro nada maestro más para Gus Rodríguez. Nuestro maestro Gus Rodríguez. Sí, el maestro Gus, que ya está allá con papá Jebus. Sí. Por acá nos dice Maxival92 que a ver que le vendas los Mario Galaxy, a ver si muy picudo. Sí, pues ahí lo tengo, pues ahí se lo hago llegar en un Uber, o ahí luego lo encuentro en una estación del metro, ya saben, ¿no? Para no perder la costumbre de Facebook Marketplace, ¿no? Ahí así le hacen, ¿no? Así le hacen hoy en día, ¿no? Y mira, pues por ahí algo ahí andaba diciendo ahí el buen Crimson, que dice que hace rato que Balan dijo lo de su sobrino, me acordé que yo estaba jugando el Metroid Prime y Balan me dijo que lo estaba jugando mal, que debía jugarlo con tal configuración. Yo creo que por ahí va el problema de su sobrino, ¿no? Es que Balan, también impones a la gente y también pues lo dejas un poco pero así como no saber qué hace, ¿no? Ya me imagino que cómo reprendes a tu pobre sobrino y se queda ahí consternado, no sabe qué hacer. Pues sí, también. Pero bueno, está bien. Si es que sí. Pero puede ser. Tampoco me cierro, ¿no? Podría ser. A lo mejor a la vieja usanza, no con palabras, sino con reglazos o no sé, algo así. No, pues es mi sobrino. Nada más de repente, pues ya lo molesto, ¿no? Le digo que juegue bien, ¿no? O sea, que no hable así, ¿no? Porque luego se chiquea, pero pues nada más, ¿no? De ahí no pasa, ¿no? Gracias. Que dé gracias que no lo agarro como agarraba mi mamá, ¿no? Acá, el reglazo ahí, órale. Que a todos seguramente nos agarraban así, hombre. No creo. Pero bueno. Está bueno. También alguien acá hablando. El buen Mario WDK dice que la U invertida, ¿no? Es que en algún momento yo les andaba explicando en otro stream. Pues cómo se hacía un Hadouken, ¿no? Porque pues cómo crees. Pues ahí la protagonista no sabía cómo se hacía un Hadouken. No, pues, espérame, ¿no? O sea, pues una U, le decía una U hacia adelante. Ay, no sabía. Entonces por eso ya les empecé a compartir a todos esos contactos. Les empecé a compartir esos shorts, esas stories de Instagram, en las que sale un güey que tal cual hace el movimiento, ¿no? Y se pone, se agacha y se hace hacia adelante y hacia abajo, diagonal, y dice que vuelve a hacer un golpe, ¿no? Entonces ya se los mandé para que entiendan cómo estaba la onda, ¿no? Y dicen, pues así me hubieras explicado, ¿no? Yo, pues, güey, pero bueno, en fin, yo estaba ahí en el chat. Acá dice, espérate, porque está bueno lo que están diciendo por acá. Dice Crimson que esa historia la contemos cuando hablemos de los fighting games. Mira. Y luego dice,
Yo 75, que Balan versus Densho fue épico en su momento. Ah, sí, sí, sí. En algún momento, pues sí, ahí el buen Hoss, una vez que nos vimos por ahí, Densho, conocimos a Densho, estábamos ahí jugando Street Fighter 2, ahí en el arcade, ¿no? Un bar ahí que tiene maquinitas arcade. Y pues ahí lo conocí, bueno, ya lo habíamos conocido, y ahí estuvimos jugando algunas retas de Street Fighter 2. Y nada, pues sí juega muy bien el Densho, y le fallaban ahí creo que 2 botones. Y me dijo, no pasa nada, tú juégale con el que quieras. Ay, bueno, pues sí, se rifaba el buen Densho y me ganó. No tuve oportunidad contra él, la verdad. Muy, muy bueno el buen Densho. Pero pues bueno, pero pues es lo que pasa, ¿no? Así ocurre. Hay gente que es muy buena en algunos juegos, ¿no? Y pues también Densho ahí contaba historias, ¿no? Que siempre andaba ahí en las maquinitas y todo eso. Entonces, pues no dudo que es por eso que sea tan rifado, ¿no? Y de Balando versus MK Leo, no, jugué contra su primo una vez, el Javi, creo que se llama, y nada, me hizo pomada, ¿no? Pomada, así, no pude quitarle ni una vidita de las 2 partidas que jugamos, ¿no? Pero pues sí, justo, ¿no? Entonces, tampoco soy tan experto en los juegos de pelea, ¿no? Así es, mi buen Balan. Hay que invertirle mucho tiempo a eso, ¿no? Entonces, bueno. Pero pues agradecemos, dice Maxival que contra su ex primo. Este, agradecemos todos sus comentarios, los que nos están en este momento viendo. Muchas gracias, ¿no? Por acompañarnos en un nuevo episodio. Por todos los comentarios buenos, en realidad todos buenos, ¿no? No creo que nunca hay un comentario malo. Y bueno, pues mi buen Balán, pues vámonos ya en la recta final de este episodio. Pues bueno, síganos ahí en nuestras redes sociales, ya colgamos ahí algunas, por ejemplo aquí les voy a ir poniendo los comandos, ¿no? Para que nos sigan en nuestro canal de Discord y también por ahí en nuestro canal de YouTube. Y pues vamos ahí a andar ahí en Discord, vamos a estarles compartiendo por ahí nuestras otras redes sociales, para que también nos sigan por allá. Así es, muchísimas gracias. Mi nombre es Tenoch, ¿no? Fue un gusto haber estado una semana nuevamente por acá. Esperamos estar la siguiente semana. Recuerden seguir nuestros gameplays. Ahorita no hemos subido nuestro gameplay porque tuvimos problemas técnicos. Hay que adelantarlo, pero lo vamos a regrabar para que no se lo pierdan. Y vamos adelantando, ¿no? Que es el buen Contra, ¿no? Contra de NES. Lo vamos a regrabar, así es que estén atentos por ahí. Sí, pues sí, esperemos, ahí les vamos a andar informando en nuestras redes sociales, ahí en nuestro canal de Discord, cuando ya tengamos ese gameplay listo ahí en YouTube para que puedan echarle un ojo. Pues ahí se van enterando de algunas cosas de juegos viejos, ¿no? Que nos gustan a nosotros y que pues en su momento estábamos ahí traumadísimos porque no teníamos para comprar otros, ¿no? Muy bien, pues bueno, esto ha sido todo, chicos. Vuelvo a repetir, síganos en redes sociales. Yo soy Tenoch. Esta noche también me acompañó el buen Balán. Y bueno, por mi parte ha sido todo y muchas gracias y bye bye. Hasta la próxima.